colección una fantástica. colección fantástica. Y bueno, se empiezan a ver textos rigurosos. Antonio hablaba de Ferran, tenemos la desgracia de que Ferran se jubila y entonces nos encontraremos que no tenemos buenos profesores sobre la historia, porque Ferran ha vivido en África, Ferran es un crack. lo vive, pero bueno, los jóvenes nuestros están pasando por la universidad, están yendo a África, están escribiendo y vamos a hablar de las reinas. Sí. ¿Qué les ha parecido las reinas? Lo que no lo han comprado, que lo compren, les vuelvo a decir. Estás diciendo que es caro. Sí, pero sí hay potencial. No, Y les digo una cosa, como pasa siempre, hemos venido a hablar de mujeres y las mujeres han quedado excluidas. Como si no... en fin. Vamos a volver a hablar de mujeres. Vamos a retomar el tema. Bueno, no tenemos todo el día. No. Que compren el libro y que lo vayan leyendo, y si alguno quiere... Yo creo que en los años 2000 hasta ahora, Sí. sobre todo en materia de mujer, Sí. África, por ejemplo, ha tenido 2 presidentes mujer, 3 premios Nobel de Paz, y tú lo decías, el Parlamento el único país donde las mujeres superan a los hombres. Eso también puede ser supuesto de un buen libro que se puede escribir hoy en día para dejarlo saber. Y algo que está tan de moda con el tema de ese afrofeminismo, ¿no? Existe, sí puede existir el afrofeminismo. Yo creo que a día de hoy quizás se podría hablar algo así, pero... no es la solución. ¿Perdón? ¿Qué dices, hombre? Es interesante. No sé, algo de Dice este hombre. Estaba quejando que me parece muy bien que se diga que en Ruanda el 60% son mujeres. Lo que me interesaría es saber cómo esas mujeres han llegado ahí, y un país no democrático me cuesta... Bueno, eso ya podemos discutirlo. No, Sí, eso es un tema... Me parece muy bien que haya 60%. Pero no es por ser dictatorial. No, además no es dictatorial. No es por ser... Sí, un poco sí. No, esas cosas no podemos meter. Las reinas, vamos a hablar de las reinas. Pero yo es un tema que puedo discutir, Entonces, sí. ese 60%, y no precisamente por ser un país dictatorial, y no precisamente porque hubo una guerra y mataron a todos los hombres, que es un discurso que circula en el patriarcado. Sí. No. En igualdad de condiciones de formación, no solamente África, en todo el mundo siempre está el patriarcado. Pero Siempre. La religión tiene mucho que ver, hay que decirlo, ¿eh? Las religiones. Sí, la religión tiene mucho que ver. Yo tengo una tía que pegaba mucho a mis tíos. Parte de los 50. Bueno, el señor, tiene usted la última palabra. Y vamos a... Decir que Ruanda es Soy yo. democrático. A ver, no es tan importante lo que voy a decir, lástima que sea último. Por un lado, como español, quisiera dejar un poco más lejano, dijéramos, el problema de que se sepa ya no de África. Es decir, aquí llevamos más de 30 años o 40 con un desastre de planes de estudio, cambiándolo a cada 2 por 3, y cambian la persona, te cambian el plan de estudio de todo el país y todo el Estado, en fin. Es un desastre que va mucho más allá de lo otro, que es cierto lo que dicen ustedes, de que por supuesto de África, pero se saben que hay gente más negra que en París a lo mejor no, pero en muchos sitios, ¿no? Luego no sé hasta qué punto la realidad que yo he podido vivir durante visitas a Senegal durante 10 años en viajes esporádicos, pero cada año 1 o 2 veces, para desarrollar proyectos en las zonas más humildes o más rurales, entiendo que la cuestión oralidad es la única forma de transmisión de la cultura, que el analfabetismo es bestial. Y luego una cosa que a mí siempre me ha dolido cada viaje que he hecho allí, el tema de que de alguna forma África tiene que despertar en una parte muy importante, me parece, o a menos que mi realidad, dijéramos, sea fraccionada, ¿no? Me refiero a que no puede ser que una mujer que se hace cargo de los animales estoy hablando de lo rural, de los animales de la casa, del cultivo,
de hacer la comida, de levantar a los niños, de llevarlo al colegio, de hacerlo prácticamente todo, lo físico y lo que no es físico, y que la formación que tienen que darle ellas mismas también a sus hijos, y ellas sean iletradas, o a una edad muy temprana, se les quita del colegio. Eso para mí es una injusticia que un día dijéramos tiene que levantar para ese afrofeminismo y para muchas transformaciones y revoluciones que quedan pendientes. Bien, como esto final está muy bien. Pero yo suscribo, pero yo te remato, porque me has puesto la pelota delante de la portería sin portero. Lo que es muy importante. Las mujeres es un problema general, ¿no? Es un problema general, no solamente en África, también aquí. También aquí las mujeres también viven una situación muy difícil, bien que por de fuera estoy bien, pero por dentro sabemos lo que ha pasado. También el hecho de que no hay interés realmente cuando se habla de política, ahí también existe allí no tener interés política de que estos niños o estas mujeres pueden seguir estudiando, porque cuando tienes tus conciudadanos ignorantes, claro, sí que tú sigues mandando, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo creo que las mujeres de África han demostrado realmente unas capacidades de gestión, pero hablar de mujeres africanas, no hablamos solamente uno que está en la aldea, también se puede hablar de diferentes, la diversidad de las mujeres que hay, ¿no? Que hay en esto. Muchas cosas se pueden decir respecto a esto, que no hay interés. Realmente quien escribe todo eso viene de occidental. Allá no hay posibilidad de que las personas puedan escribir. Por eso valoramos realmente lo que es el traspaso de los valores desde los padres a hijos y a nietos, porque es lo que tenemos, una capacidad lectura, una capacidad verbal, y que se agarre esta posibilidad historial, ¿no? Y yo creo que África, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ojalá que no sea muy lejos, pero Europa tiene que tener en cuenta de que si África sigue lo mismo, aquí también seguirán con dificultades, porque ya se ve claramente de que vienen por aquí por el hecho que hay aquí la injusticia que hay allá, ¿vale? Y que también no se puede negar realmente de que es el hecho de que África está aún en camino de desarrollo, lo que llaman, porque hay intereses políticas que siguen en camino de desarrollo. Que colonial decía, y perdóname si has pensado que yo estaba diciendo falta de capacidad por parte vuestra, todo lo contrario. Bueno, amigos, un momentito, por favor. Primero, un momentito. Sí, sí, todo el mundo va a poder hablar ya para cerrar esto. Pero es que había gente con una mano levantada antes. La traductora, Paulina, ¿no? ¿Tú no? Bueno, entonces, vale, Paulina y el señor, y cerramos. ¿Ya? ¿Nadie más quiere hablar? No, nadie más puede hablar. Democracia. Paulina, habla. Buenas noches. Ha sido un placer enorme que me hayan invitado hoy a la presentación de este libro. Yo soy cubana y realmente es muy triste que la historia de África, de las mujeres, no se hable incluso en Cuba. Porque se habla de los barcos negreros que llegaron a Cuba, de los negros que fueron esclavos a los centrales azucareros, pero no se habla de la mujer que vinieron en esos barcos, que fueron violadas, maltratadas. Eso está invisibilizado totalmente. O sea que es importante, yo creo, yo como caribeña también, un poco que esta historia que llegue a nosotros también, que no se habla de ese tema. O sea, no es solamente vamos a hablar de España, pero en el Caribe, en el país no se habla de ese tema. Y cómo en ese mismo sufrimiento fueron capaces de surgir heroínas. Y lo vemos, yo soy artista de la plástica y mi tema es la mujer negra, es toda la parte que vino de África, y es muy triste, es muy doloroso que nosotros no sepamos, o que las mujeres en Cuba tampoco sepan de dónde vienen y cómo vinieron esas mujeres, bajo qué condiciones tan humillantes. Eso no se habla. Entonces para mí ha sido un placer que me haya invitado hoy a ver este libro y a esta presentación. Yo creo que esto hay que extenderlo. En Cuba ya está existiendo un afrofeminismo, pero tenemos que hacer hincapié en la historia de nuestros antepasados, mujeres que fueron también llevadas allí bajo condiciones fatales. Y la importancia de la religión autóctona, de la religión ancestral africana, no solo en la propia África, sino también allá en la diáspora. No nos ha dado tiempo para hablar de esto, pero la importancia, porque ese espacio, yo no hablaría en el 18 o en el 19 de afrofeminismo, pero sí hablaría de estrategias de emancipación. Ese espacio lo dio la religión.
al menos en la diáspora. Ese espacio donde se crearon estrategias para